En el anterior video vimos cómo utilizar todo lo aprendido en fracciones en diferentes situaciones. En ese caso vimos situaciones que se pudieran solucionar utilizando únicamente multiplicación y división de fracciones. Sin embargo, en esta segunda parte vamos a ahondar un poco más en la utilización de fracciones para la solución de situaciones. Y es así como vamos a ver cómo se utiliza ahora la suma y la resta en la solución de este tipo de situaciones. Mi nombre es Wilson Quintero y hoy vamos a ver fracciones. ¿Cómo resolver situaciones? Segunda parte. Así que en este caso vamos a ver situaciones de sumar y restar fracciones. Como viste, las situaciones anteriores de sacar fracción de una cantidad son muy sencillas, pero son de las más utilizadas en pruebas de estado. Sin embargo, existen otro tipo de preguntas. En este caso, están enfocadas a la suma y resta de fracciones, y las vamos a ver ahora. Imagina que un campesino utilizó sus tierras de la siguiente forma: 5/16 para sembrar zanahorias, 1/10 para sembrar lechugas, 3/8 para sembrar papa, y el resto lo utilizó para sembrar moras. Como podemos ver en esta situación, este rectángulo va a simbolizar la tierra que él tiene. Y como sabemos que 5/16 los utilizó para sembrar zanahorias, en este caso es como si dividiéramos el terreno en 16 partes iguales y tomáramos 5 para sembrar zanahorias. Como él utilizó 1/10 para sembrar lechuga, en este caso es como si dividiéramos el terreno en 10 partes iguales, de las cuales tomamos una sola pieza para sembrar lechugas. Y como finalmente utilizó 3/8 para sembrar papas, en este caso es como si tomáramos todo el terreno, lo dividiéramos en 8 partes y tomáramos 3 partes para sembrar papas. Y como la pregunta en este caso es ¿cuánto es el terreno que utilizó para sembrar moras?, vamos a averiguarlo de la siguiente forma. Si algo podemos observar es que el terreno se partió en diferentes partes. Y sabemos que el sobrante es el que se utiliza para sembrar mora. Así que como en este caso tenemos que unir todo lo que se ha sembrado para saber cuánto sobra, es una situación de suma. ¿Y cómo se resuelve? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! En este caso vamos a tomar los 5/16 que simbolizan la zanahoria. Tomamos el 1/10 que simboliza la lechuga. Y tomamos los 3/8 que simboliza la papa. Y como los estamos uniendo, en este caso los vamos a sumar. Quiere decir que para este caso vamos a utilizar el procedimiento de sumar fracciones. Si no lo conoces, te recomiendo que veas el siguiente video. En este caso, como son 3 fracciones, voy a utilizar el método del mínimo común múltiplo para convertir todas las fracciones en homogéneas y poder entender mejor qué es lo que está sucediendo. Así que en este caso voy a tomar los denominadores, que son 16, 10 y 8, y voy a descomponerlos sacando el mínimo común múltiplo. Sin embargo, si no recuerdas hacer este proceso, te recomiendo ver el siguiente video. Como tenemos 16, 10 y 8, lo podemos dividir en 2. Los resultados que nos van a dar son 8, 5 y 4. Y como podemos ver, 8 y 4 se pueden seguir dividiendo por 2, así que lo seguiré haciendo, quedándome finalmente 8 dividido 2 me da 4 y 4 dividido 2 me da 2. El 5, como no lo podemos dividir, lo bajamos igual. Y como vemos, tenemos 4, 5 y 2. El 4 y el 2 los podemos seguir dividiendo por 2. Es así como lo seguiremos haciendo, quedando finalmente 4 dividido 2 da 2, 2 dividido 2 da 1 y el 5 se mantiene igual. En este caso, vemos que todavía el 2 se puede seguir dividiendo por 2, así que lo haremos, quedándonos finalmente 1, 5 y 1. Y como vemos, ese 5 todavía nos falta eliminarlo, así que para eso lo dividiremos en 5, quedándonos finalmente 1, 1 y 1. Así que como ya sabemos, para el procedimiento de mínimo común múltiplo tomamos todos los valores que se encuentran a la derecha y se multiplican. Es decir, en este caso multiplicaremos 2 por 2 por 2 por 2 por 5, dándonos un total de 80. Quiere decir que 5/16, 1/10 y 3/8, como se están sumando, al convertirlos a fracciones homogéneas, todas van a tener como denominador 80. Y ese 80, ¿cómo lo podemos interpretar? Imaginémonos que el terreno que tenemos lo dividimos en 80 partes iguales. Y quiere decir que ya encontramos la primera parte de la respuesta. El denominador para esta fracción es 80.
Y ya sabiendo esto, vamos a descubrir los números que van en la parte superior. Así que en este caso buscaremos qué número multiplicó a 16 para convertirse en 80. Y bien sea por el método que utilices, en este caso la respuesta es 5. ¿Y qué hacemos con ese 5? Es fácil, tomamos el valor del numerador y también lo multiplicamos por 5. En este caso, 5 por 5 nos daría 25. Y hacemos el mismo proceso con las otras fracciones. Tomamos 10 y averiguamos por cuánto se multiplicó para convertirse en 80, en este caso por 8. Así que el valor que se encuentra en la parte superior lo multiplicamos también por 8. En este caso, 1 por 8 nos da 8. Y por último, 8 miramos por cuánto se multiplicó para que diera 80. En este caso, por 10. Así que esta vez el numerador lo multiplicaremos también por 10. 3 por 10 nos daría 30. Y ya teniendo esto podemos deducir lo siguiente. Como ya sabemos, de zanahoria teníamos 5/16, pero que al convertirlo en fracciones homogéneas se convirtió en 25/80. Lo que quiere decir que de estas 80 partes, 25 le pertenecen a la zanahoria. Y de lechuga teníamos 1/10, que convertido a fracciones homogéneas se convierte en 8/80. Lo que quiere decir es que de estas 80 piezas, 8 le corresponden a la lechuga. Y finalmente para papa se tomaban 3/8, que convertidos a fracciones homogéneas eran 30/80, que simbolizados en esta gráfica corresponden a esta parte, quedándonos finalmente para la mora 17 de esas partes, es decir, 17/80. Pero si yo no quiero hacerlo por gráfica, ¿qué puedo hacer? Simplemente después de tener el procedimiento de la suma, únicamente la resolvemos, es decir, dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores, 25 más 8 más 30, lo que nos daría 63/80. Y ya teniendo este resultado, buscamos cuánto le falta al numerador para llegar al denominador. En este caso, le faltan 17 unidades. Quiere decir que el sobrante son 17/80 y esa sería la respuesta para el problema. Que si lo comparamos con el método gráfico llegamos a la misma conclusión. Y para finalizar veremos la siguiente situación. Imagina que un tanque con una llave se llena en 6 horas, con otra llave se llena en 10 horas y hay una llave que vacía ese tanque en 8 horas. Y la pregunta es, si tenemos las 3 llaves abiertas al tiempo, ¿el tanque se alcanzará a llenar en 6 horas? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Como ya sabemos cuánto se demora cada llave en llenar el tanque o en vaciar el tanque, lo vamos a visualizar como fracción. El tanque lo vamos a asumir como la unidad y la cantidad de horas como el divisor. Si la primera llave llena el tanque en 6 horas, significa que cada hora llena un sexto. Si el otro tanque se llena en 10 horas, significa que cada hora se llena 1/10 de ese tanque. Y si por el contrario la última llave lo vacía en 8 horas, significa que cada hora se vacía 1/8 de ese tanque. Y siempre debemos hacer esta conversión, la unidad en el numerador y el número de horas que toma en llenarse el tanque como denominador. Y ya teniendo estas 3 fracciones vamos a hacer lo siguiente. En este caso, las 2 primeras llaves están ingresando líquido, así que en este caso están sumando. Sin embargo, la última llave, como está extrayendo líquido, está quitando, en este caso, entra a restar. Y ya teniendo especificada esta operación, entramos a resolverla. 1/6 más 1/10 menos 1/8. Es así como tomaremos 6, 10 y 8, que son los denominadores, y hallaremos mínimo común múltiplo para convertir las fracciones en homogéneas. Así que tomando el 6, el 10 y el 8, los descomponemos. Sacando mitad me daría 3, 5 y 4. Sacando nuevamente mitad me daría 3, 5 y 2. Sacando nuevamente mitad me quedaría 3, 5 y 1. Como ya no puedo sacar mitad, en este caso sacaría tercera, quedándome 1, 5 y 1. Y finalmente al 5 no lo puedo dividir en 3, así que lo dividiremos en 5, quedándonos 1, 1 y 1. Y como ya lo vimos en el anterior caso, todos los valores que se encuentran a la derecha se multiplican, quedando la multiplicación entre 2, 2, 2, 3 y 5, dándonos como resultado 120. Y ya teniendo esto, podemos decir que la operación que tenemos aquí va a quedar escrita de esta forma, todas con un común denominador que será 120.
es decir, el mínimo común múltiplo lo colocamos como denominador. Y ya teniendo eso, vamos a buscar los numeradores. Así que buscamos 6 por cuánto se multiplica para que dé 120, en este caso por 20, y ese valor que encontramos lo multiplicamos por el numerador. 1 por 20 me daría 20. Y hacemos lo mismo con las otras fracciones. 10 por cuánto se multiplica para que dé 120, en este caso sería por 12. Así que el número de arriba, es decir el numerador, lo multiplicaremos por 12, quedándonos 12 sobre 120. Y por último, 8 por cuánto se multiplica para que dé 120, en este caso sería por 15. Así que en este caso, el 1 lo multiplicaríamos por 15, dándonos 15 120avos. Y ya teniendo claro esto, dejaremos el mismo denominador que es 120 y solamente sumaremos y restaremos los numeradores, es decir, 20 más 12, 32, menos 15, nos daría 17. Así que la respuesta sería 17 120avos. ¿Qué es este 17 120avos? Sería la fracción que se llenaría del tanque en una sola hora, pero en este caso son 6 horas. ¿Cómo hago para saber cuánto se llena en 6 horas? Para poderlo saber hay que hacer una operación muy sencilla. Como son 6 horas, en este caso lo vamos a multiplicar por 6. La cantidad que se llena en una hora la multiplicamos por 6. Y como ustedes saben, el 6 lo coloco sobre 1 para poder multiplicar, quedando 17 120avos por 6 sobre 1. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, dándonos en total 102 sobre 120. Como en este caso, ustedes se dan cuenta que 102 sobre 120 es una fracción propia, quiere decir que su numerador es menor al denominador, significa que no ha alcanzado a llenar su totalidad, puesto que le faltan 18 120avos para alcanzar a llenarse. Lo que nos lleva a deducir que el tanque no se alcanza a llenar aún en esas 6 horas si tenemos abiertas las 3 llaves. Y como puedes ver, aunque pareciera muy difícil, realmente es aplicación de las operaciones básicas. Es nada más que debo entender la estructura del problema para saber qué operaciones yo puedo aplicar. Y finalmente nos quedan otras situaciones. Sin embargo, para esto yo ya me adelanté. En los videos anteriores de fracciones, tú puedes ver que cada una de las operaciones la explicaba a través de una situación. Y más o menos ese es el esquema que siguen ese tipo de problemas. Así que te recomiendo, si quieres profundizar más en este tema, ver los anteriores videos y poner especial atención a las situaciones en las que se basaron para explicar. Es solamente algo de constancia y mucho trabajo. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Y como siempre, espero que este video haya sido de tu ayuda. Si tienes alguna pregunta, escríbela en comentarios y nos veremos en un próximo video. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.